Bienvenida o bienvenido a Frases que cambian vidas. Hoy nos metemos con un peso pesado, Steve Jobs. Nada menos. Pero, a ver, ¿y si esa imagen tan pulida, tan de visionario de Apple que tenemos todos en mente, no fuera toda la verdad? ¿Qué pasaría si hubiera por ahí reflexiones suyas, ideas súper rompedoras quizá, incómodas? Vamos, que la propia Apple preferiría que no salieran mucho a la luz. Es una idea potente, desde luego, y justo los materiales que tenemos hoy van por ahí. Sí, Sí, nos presentan un grupo de citas que se le atribuyen a Jobs y que, parece que chocan bastante. No solo con la imagen pública de Apple, sino, con lo que hacen ahora. ojo, que no vamos aquí a decir si son suyas al 100%, No, claro. La idea es más bien explorar qué nos dicen estas supuestas palabras, qué perspectiva ofrecen y, sobre todo, el contraste que dibujan. Exacto. Nos vamos a sumergir en estas ideas, a ver qué tensión generan según las fuentes que manejamos y, qué luz nueva pueden arrojar sobre Jobs y sobre cómo ha evolucionado Apple. Pues sí, quizá descubramos un lado menos oficial, más rebelde. Eso es. Del hombre detrás del Mac, del iPhone. Venga, vamos a ello. Empezamos fuerte, con una crítica directa al sistema educativo. La primera frase que se le atribuye es: el sistema educativo nos mata la creatividad. Es una fábrica de obedientes. Directa y sin anestesia. ¿Ya ves? Refleja una visión, muy crítica de la educación formal. La ve como un molde, ¿no? Que busca más la obediencia que la chispa, la originalidad. Que produce piezas para el sistema, no gente que piense por sí misma. Algo así, como engranajes para la maquinaria social, más que pensadores independientes. Eso sugiere. Y aquí es donde la fuente que tenemos dice que choca con lo de ahora, ¿no? Porque Apple está metidísima en educación. Claro. iPads en clase, programas para estudiantes, para profes. ¿Cómo se come eso con esa supuesta crítica tan bestia de Jobs? Esa es justo la tensión que se señala. La interpretación que nos llega es que hay una ironía ahí, bastante clara. La empresa que cofundó alguien que, según esta frase, veía la educación como una fábrica de obedientes, pues ahora esa empresa es un proveedor clave de herramientas para esa misma fábrica. Vaya tela. Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué es esto? ¿Una evolución? ¿Un intento de cambiar las cosas desde dentro? ¿O es simplemente una contradicción con esa filosofía original? ¿O que Apple se ha integrado en el sistema que Jobs parecía odiar? Podría ser. Deja la pregunta en el aire, incómoda, como decías. Da que pensar, sí. Si el proveedor de herramientas se convierte en parte del sistema, o quizá la visión de Jobs cambió, o la empresa tomó otro rumbo después de él, quién sabe. Claro. Venga, pasemos a la segunda frase. Esta toca un tema delicado. Originalidad e inspiración. Dice: los grandes artistas roban ideas, pero las hacen propias. Apple empezó robando de Xerox. Esta es, especialmente provocadora. Por la palabra, claro. Robar. Ya, no dice inspirarse ni adaptar. No, y encima conecta directamente Apple con Xerox. Una referencia histórica clave, los inicios de la informática personal. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque la historia más o menos la conocemos, ¿no? La visita de Jobs a Xerox PARC. El Palo Alto Research Center, ¿sí? Famoso por ser la cuna de un montón de cosas. La interfaz gráfica, el ratón, Ethernet. Exactamente. Y la narrativa habitual es que Jobs vio el potencial de esas ideas, que Xerox no supo explotar, y él las adaptó genialmente para el Lisa y sobre todo para el Macintosh. Pero esta frase, si es suya, usaría la palabra robar, reconociendo que se apropió de algo, aunque luego dice eso de hacerlas propias. Transformarlas, no. Eso es, una apropiación reconocida, pero matizada con esa idea de transformación, de convertirlas en algo nuevo y exitoso. Y el contraste que plantea la fuente es brutal con la Apple de hoy, ¿verdad? Totalmente. Una compañía que defiende su propiedad intelectual con uñas y dientes, con litigios millonarios contra los que acusan de copiarles. Precisamente. Ahí está la ironía que subraya la fuente. La Apple, que según esta visión, nació robando, inspirándose a fondo, de Xerox, ahora gasta una fortuna en proteger cada detalle. Hay hipocresía ahí. Se olvida de dónde vienes cuando llegas arriba. Es la pregunta que se plantea, o quizá es solo la evolución normal de una empresa, ¿no? Pasas de ser el que rompe moldes al líder que tiene que proteger su sitio. Cambia la perspectiva, claro, de David a Goliat. Aunque esa idea de hacerlas propias también es importante.
Quizás Jobs sentía que la genialidad estaba en la ejecución, en la visión para llevar algo del laboratorio a millones de personas. Podría ser, pero usar robar sigue siendo dinamita pura. Sin duda. Abre todo un debate sobre la ética de innovar, dónde está la línea entre inspiración y copia, y cómo las historias que cuentan las empresas a veces simplifican mucho los orígenes. Ya ves, seguimos. Tercera frase. Esta apunta al corazón de la gestión empresarial. No confíes en los MBAs. Matan la innovación con sus Exceles y reuniones. Otra directa a la mandíbula. Esta vez contra un perfil profesional muy concreto y a menudo muy valorado, claro. Los que tienen un Master in Business Administration. Los asocia con la burocracia, el análisis excesivo, los Exceles, dice, y las reuniones interminables. Todo eso, según esta visión, ahoga la creatividad. ¿La agilidad? Exacto. Mata la innovación, dice. Y la conexión con la Apple post-Jobs es, bueno, casi obligada, ¿no? Tim Cook. Pues sí. Su sucesor tiene precisamente un MBA por Duke. La fuente establece un contraste directo entre esa supuesta filosofía anti-MBA de Jobs y el liderazgo de Cook. ¿Cómo lo plantea? Sugiere que Jobs era más intuitivo, ¿no? Obsesionado con el producto, con romper moldes. Quizá caótico gestionando, pero genial en la visión. Y Cook, con su perfil MBA, pues sería la eficiencia operativa, la optimización, las métricas, un maestro en hacer que la maquinaria funcione perfecta y sea rentable. Vale. Pero, ¿eso implica necesariamente matar la innovación? Apple ha seguido sacando cosas potentes con Cook, el Watch, los AirPods, sus propios chips. Es una buena objeción, sí. La crítica de la frase y la interpretación que le da la fuente quizás sea demasiado simple. Se podría decir que la innovación con Cook ha sido más incremental, ¿no? Más de perfeccionar y expandir lo que ya hay, que de crear categorías nuevas como el iPod, iPhone o iPad. Pero negar que ha habido innovación sería injusto. Totalmente. No sería justo. Quizás la frase refleja más el carácter de Jobs, su impaciencia con ciertos procesos de empresa, que una condena total a la gestión profesional. O a lo mejor sí hay una tensión real, como mantener ese espíritu rebelde en una corporación gigante. Claro. La eficiencia del MBA igual es necesaria para gestionar la escala que creó Jobs, aunque a él le sacaran de quicio sus métodos. Es una visión más matizada, sí. Podría ser que hicieran falta ambos enfoques en distintas etapas de Apple. Lo que la frase deja claro en todo caso es esa desconfianza de Jobs hacia un tipo de pensamiento empresarial que pone el análisis y el proceso por encima de la intuición y la audacia. Vale. Cuarta frase. Esta a mí me ha sorprendido bastante viniendo de quien viene. La publicidad es el cáncer de la tecnología. Deberíamos vender por calidad, no por marketing. Impactante, ¿verdad? Sobre todo porque Apple es el caso de estudio mundial de branding y marketing. Totalmente. Sus campañas son míticas. El anuncio 1984, los spots minimalistas. La marca Apple es de las más valiosas del mundo y eso no se consigue solo con buenos productos. Para nada. No solo un cacharro. ¿Cómo encaja eso con llamar a la publi el cáncer? A ver, la interpretación que se ofrece es que esto refleja una visión idealista de Jobs, quizá de sus principios o de momentos de cabreo. Una creencia en que un producto realmente bueno, revolucionario, debería venderse solo, por sus méritos, sin necesidad de fuegos artificiales publicitarios. El marketing visto así sería como ruido o incluso engaño que distrae de lo importante, la tecnología, el diseño. La fuente sugiere que el Jobs de esta frase se llevaría las manos a la cabeza con algunas cosas de hoy, no solo de Apple, de la industria en general. Sí. Incluso llega a decir que vomitaría viendo los precios del iPhone 16, dando a entender que el marketing infla el precio, alejándose de vender solo por calidad objetiva. Es una exageración, claro, una hipérbole, pero capta la idea del contraste. Apple es alabada por la calidad, sí, pero es innegable que su éxito brutal y sus beneficios dependen muchísimo de estrategias de marketing súper sofisticadas que construyen esa aura premium. Entonces la frase plantea una dicotomía: ¿vendes sustancia o vendes imagen? O si en el mundo de hoy, para triunfar a lo grande, necesitas las dos cosas sí o sí. Quizás la propia Apple, con Jobs, encontró un equilibrio único,
Sus productos tenían calidad e innovación, pero supieron contarlo y envolverlo en una historia como nadie. Igual Jobs no estaba en contra de contar la historia, sino de la publi vacía, la que tapa la falta de calidad. ¿Podría ser una interpretación? Aunque llamar cáncer a toda la publicidad sigue siendo muy, muy fuerte. Denota, como poco, una relación compleja, quizá contradictoria con una herramienta que fue clave para el éxito de su empresa. Y llegamos a la quinta y última frase de hoy. Esta se centra en la relación con el cliente. El consumidor no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. Las encuestas son inútiles. Esta sí que encapsula perfectamente esa filosofía de innovación disruptiva que se asocia a Jobs y Apple. Totalmente. Es la máxima del visionario, el que no sigue al mercado sino que lo crea. Confía en su instinto, en su equipo, para sacar productos que la gente ni sabía que necesitaba, pero que una vez los ven se vuelven, indispensables. El iPad es el ejemplo clásico, ¿no? Antes de salir, nadie pedía una tablet. Apple creó la categoría. Exacto. Es una apuesta arriesgada, pero es lo que define a las empresas que cambian las reglas del juego. Implica ignorar, o al menos desconfiar mucho, de las herramientas típicas de investigación de mercado. Encuestas, focus groups. Lo de Henry Ford, si hubiera preguntado a la gente qué quería, le habrían pedido caballos más rápidos, no un coche. Esa es la analogía, sí. Y esta frase atribuida a Jobs va en esa línea. La innovación de verdad no sale de preguntar al consumidor, sino de anticipar o crear sus necesidades. Pero aquí también la fuente plantea un contraste con lo que hace Apple ahora, o lo que se percibe que hace. ¿Sigue Apple funcionando así, en plan, nosotros sabemos lo que necesitas antes que tú? Pues la fuente sugiere que no del todo. Afirma que Apple hoy sí usa herramientas como focus groups, análisis de datos de mercado, para decidir características, opciones de diseño, incluso detalles como los colores de los iPhone nuevos. Vaya. Y lo interpreta como un cambio importante. Pasar de ser solo un dictador de tendencias a escuchar también al mercado. ¿Pero eso es malo o es madurez? Una empresa con tantísimos usuarios tendrá que atenderlos, ¿no? Esa es la cuestión. ¿Es perder la audacia visionaria original? ¿Una concesión al gusto general? ¿O es adaptarse inteligentemente a un mercado más competitivo y a una escala que obliga a minimizar riesgos? ¿O una mezcla? Quizás sea una mezcla, sí. Apple sigue innovando con visión propia en cosas clave, como los chips. Pero en otros aspectos, como gustos estéticos o funciones menores, pues sí tiene más en cuenta lo que dice el mercado. Podría ser que lo de el consumidor no sabe lo que quiere valga más para crear categorías nuevas de producto y para mejorar las que ya existen, escuchar si sea crucial. ¿Tiene sentido? Aún así, la frase original es tajante. Las encuestas son inútiles. Choca con la imagen de una empresa que, sí o sí, tiene que analizar datos para tomar decisiones de miles de millones. Exacto. La frase es el ideal puro de la innovación por visión interna. La realidad de gestionar una empresa así de grande seguramente exige un enfoque más pragmático, basado en datos, al menos en parte. Bueno, pues hemos repasado estas 5 frases prohibidas, o incómodas. Recapitulando rápido. Críticas a la educación como fábrica de obedientes. Admisión de robar ideas al principio. Desconfianza de los MBAs y sus métodos. Rechazo a la publicidad como cáncer. Y la idea de que el consumidor no sabe lo que quiere. Tal como las presenta e interpreta nuestra fuente, nos pintan un Steve Jobs más complejo, más rebelde, más iconoclasta de lo que a veces recordamos. Y muy crítico con estructuras y prácticas que con el tiempo su propia empresa llegaría a usar bastante. El análisis final que sugiere la fuente es potente. Se convirtió el éxito brutal de Apple, irónicamente, en una especie de jaula dorada para ese espíritu original, rebelde, casi anárquico. La idea de que la empresa creada para pensar diferente, para los creativos, acabará adoptando rasgos de las grandes corporaciones que Jobs parecía despreciar. Es una paradoja tremenda. Es el precio del éxito, de la escala. Es una pregunta que queda abierta. Lo que estas frases, o la interpretación que se les da, nos ofrecen es una ventana a una posible tensión, dentro de la filosofía de Jobs y de la historia de Apple. Tensión entre rebeldía y responsabilidad. Disrupción y gestión. Visión pura y realidades del mercado. Y como reflexión final, la fuente nos deja una cita que resume ese espíritu. Los rebeldes cambian el mundo. Los obedientes solo lo mantienen funcionando. Sé un rebelde.
Un último pensamiento para darle vueltas. Una invitación a cuestionar, a no conformarse, que encaja mucho con esa imagen más disruptiva de Jobs. Sin duda. Y ahora, pues, queremos que la conversación siga. ¿Qué frase de las que hemos visto hoy ha resonado más? ¿Cuál os ha parecido más sorprendente o reveladora? Nos encantaría leer en los comentarios cuál ha sido y por qué. Y también, claro, si hay alguna otra figura, histórica o actual, cuyas ideas o frases os gustaría que analizáramos en futuras exploraciones de frases que cambian vidas, pues podéis sugerirlo ahí. Siempre buscamos perspectivas interesantes. Si este análisis os ha parecido útil, os ha ofrecido otra forma de ver a Jobs y Apple, o simplemente os ha hecho pensar, pues no olvidéis compartirlo. Dadle a me gusta si lo habéis disfrutado y por supuesto suscribíos para no perderos las próximas inmersiones. ¡Hasta la próxima!